Buenas noches, ingeniera Betty Suárez y compañeros. En esta oportunidad les presentaremos el proyecto denominado Implementación de un Data Mart en su influencia en el proceso de toma de decisiones de la empresa Hotel Alexander. Como integrantes tenemos a Alayo Ravelo, Irina Geraldín, a quien les habla Cardoso Alburquerque, Fabricio Aldair, Gutiérrez Villalba, Elsa Xiomara, Villajulca Vela, María Fátima. Bueno, como misión de empresa nosotros tenemos lo que es brindar servicios de hospedaje basados en la excelencia con personal altamente calificado y comprometido con el fin de satisfacer las necesidades y exigencias de nuestros distinguidos huéspedes. Y como visión tenemos mantenernos siempre como una empresa posicionada en el mercado de hoteles de 3 estrellas mediante la innovación constante de nuestros servicios, así como programas para el desarrollo de nuestros recursos humanos y el servicio personalizado ofrecido por nuestro hotel para poder cumplir con las expectativas del cliente. En los requerimientos de cantidad de reserva por tipo realizadas trimestralmente. Bueno, como descripción tenemos lo que es conocer la cantidad de demanda de reservas para que se realizaron clasificadas por cada tipo, ya sea por medio de una página web, llamada o de manera presencial. El tema del líquido es la demanda por tipo de reserva. El requerimiento o análisis es análisis histórico de la demanda por tipo de reserva y el proceso es el proceso de reserva, que el tiempo que se divide es trimestral y es tipo de reserva. En este requerimiento que se llama cantidad de reservas de clientes por tipo de habitación trimestral. Como descripción tenemos lo que es el análisis de reserva por cliente para conocer el tipo de habitación con más demanda para poder brindar un mejor servicio. Como tema analítico lo que es demanda de habitaciones. Análisis o requerimiento lo que es análisis de la demanda por tipo de habitación. Y por este proceso de negocio es de atención al cliente, que se mide el tiempo trimestralmente y cliente tipo de habitación. En requerimientos de cantidad de ventas por tipo de servicio mensual, tenemos lo que es, como descripción, conocer la cantidad de ventas de cada uno de los servicios para evaluar la demanda mensual. El tema analítico sería planificación de ventas. Análisis o requerimientos, lo que es análisis de planificación de ventas por tipo de servicio. Y el proceso de negocio es un proceso de ventas, que el tiempo es mensualmente y se clasifica por tipo de servicio. En el requerimiento de cantidad de clientes por mes y año actual, tenemos como descripción lo que es conocer la cantidad de clientes que nos permite realizar nuevas ventas. Asimismo, nos permite visualizar el crecimiento de la empresa. Conocer la cantidad de clientes permitida para analizar las ventas realizadas y poder comparar con los meses anteriores. Así también como conocer la cantidad de clientes mensuales que nos permite conocer la cantidad de nuevos clientes para poder realizar un seguimiento en búsqueda de la fidelización de los mismos. El tema analítico sería lo que es crecimiento de ventas, proyección de ventas y fidelización de clientes. El análisis o requerimiento, que es análisis histórico de venta de servicios realizados a clientes nuevos. El proceso del negocio vendría a ser un proceso de ventas. El tiempo es mensual y al año. Y en la matriz de procesos y dimensiones, bueno, encontramos lo que es análisis o requerimientos. Como uno de los análisis tenemos lo que es análisis histórico de ventas de servicios realizados a clientes nuevos, que se divide por tiempo y cliente. Y análisis de la demanda por tipo de habitación, que se divide por tiempo, cliente y tipo de habitación. Y el análisis de planificación de ventas por tipo de servicio, que es por tiempo y tipo de servicio. Y como último tenemos lo que es análisis histórico de la demanda por tipo de reserva, donde tenemos el tiempo y el tipo de reserva. Bueno, como, de acuerdo a los procesos que tenemos en el proceso de ventas, que tiene como objetivo el trabajo que este trabajo es presentar un estado de la cuestión sobre las ventas de servicios realizados a clientes nuevos. ¿Por qué? Porque el análisis se efectúa de ventas históricas por la deducción de demanda. ¿Quién lo efectúa? Lo efectúa el gerente. ¿Dónde se efectúa? Bueno, esto se efectúa en la oficina del gerente o en su propia casa, donde el gerente se pueda sentir más cómodo. ¿Cuándo? El análisis se realiza y se efectúa mensualmente. Y cómo el análisis histórico de las ventas de servicios realizados a clientes nuevos empieza con las ventas que se desea realizar a algún cliente nuevo por mes y año actual, con lo cual se debe llevar un registro de seguimiento de cada cliente concurrente.
Debe saber cada cuánto tiempo se hospeda en el hotel y la cantidad de veces que se registra. Asimismo, se logrará analizar las ventas de los servicios a nuestros clientes. Muchas gracias. Quien les habla es Fátima Viajulca. Bueno, comenzamos con el proceso de ventas. La definición de crecimiento de la empresa, que el objetivo de este trabajo es presentar un estado de la cuestión sobre el análisis de planificación de ventas por el tipo de servicio. Porque el análisis se efectúa antes de la planificación de ventas por el tipo de servicio para conocer las preferencias del cliente durante su alojamiento. ¿Quién lo efectúa? El gerente, donde el análisis se efectúa en la oficina del gerente o en su propia casa, donde se considere que sea conveniente el avance de este análisis. Cuando el análisis se realiza y se efectúa mensualmente, que sería el tiempo, como el análisis de planificación de ventas por el tipo de servicio que requiere el cliente empieza por la solicitud de servicios correspondiente, el cual será registrado por la recepcionista dentro del sistema del hotel, para luego ser registrada como consumo. Esto se mide mensualmente, que sería la medición, y así se podrá conocer más a los clientes frecuentes para poder brindar una mejor atención. Proceso reserva. El objetivo de este trabajo es presentar un estado de la cuestión sobre el análisis histórico de la demanda por el tipo de reserva, porque el análisis se efectúa ante la necesidad de mejora del servicio de tipo de reserva durante el mes y tener una proyección de demanda por el siguiente mes. Lo efectúa el gerente, donde el análisis se efectúa en la oficina del gerente, donde sea cómodo para el avance de este análisis. Cuando el análisis se realiza, se efectúa trimestralmente, que sería el tiempo, como el análisis de la demanda de la empresa empieza con alguna reserva de alojamiento en cualquiera de los tipos de reserva realizado por algún cliente, por lo cual se debe de llevar un registro y seguimiento del cliente trimestral, que sería la medición, de saber cada cuánto tiempo se hospeda en el hotel y la cantidad de veces que se registra. Asimismo, se logrará analizar las ventas de los servicios por cada reserva. Proceso gestión de reservas. El objetivo de este trabajo es presentar un estado de la cuestión sobre el análisis histórico de la demanda por el tipo de reserva, porque el análisis se efectúa ante la necesidad de mejora del servicio por tipo de reserva durante el mes y tener una proyección de demanda para el siguiente mes. Quien lo efectúa, el gerente, en donde el análisis se efectúa en la oficina del gerente, en su propia casa, donde se considere que sea conveniente el avance de este análisis. Cuando el análisis se realice y se efectúa trimestralmente, que vendría a ser el tiempo, como el análisis de la demanda de la empresa empieza por alguna reserva de alojamiento en cualquiera de los tipos de reserva realizado por algún cliente, con lo cual se debe llevar un registro y seguimiento del cliente trimestral, que sería la medición de saber cuánto tiempo se hospeda en el hotel y la cantidad de veces que se registra. Asimismo, se logrará analizar las ventas de los servicios por el tipo de reserva. Diseño transaccional. Tenemos la tabla servicio, que tiene como campos su ID servicio, tipo de servicio y el costo. También tenemos el documento servicio, que tiene como campos número de documento y el ID del servicio. Tenemos documento pago, que tiene número de documento, tipo de documento, el RUC, fecha de documento, el IGB, el subtotal y el ID del cliente. La tabla cliente tiene su ID cliente, nombre del cliente, apellido del cliente, la dirección del cliente, teléfono, DNI del cliente y su email. En la tabla reserva tenemos el número de reserva, fecha de reserva, hora de la reserva, tipo de reserva y el ID del cliente. También tenemos la tabla reserva alojamiento, que tiene como campos número de reserva y el código de alojamiento. En la tabla de alojamiento tenemos el código de alojamiento, fecha, entrada y fecha de salida. Y por último tenemos la tabla habitación, que tiene el número de habitación, tipo de habitación, precio y código de alojamiento. El diccionario de datos, donde tenemos la tabla reserva, tiene la clave principal
el número de reserva y también tiene una clave foránea que es el ID del cliente. En la tabla cliente tenemos la clave principal con nombre de columna ID cliente. Tenemos el documento pago que tiene el número de documento como clave principal y una foránea que es la clave del cliente. En documento de pago de servicio tenemos dos claves foráneas que serían el número de documento y el ID del servicio. En la tabla servicio tenemos como clave principal el ID del servicio. En reserva de alojamiento tenemos dos claves foráneas que es el número de reserva y el código de alojamiento. En la tabla de alojamiento tenemos el código alojamiento que es su clave principal y en la tabla de habitación tenemos como clave principal el número de habitación. Del diseño de modelo dimensional inicial, el diseño de prototipos tenemos la cantidad de reserva, donde tenemos tiempo y de nivel mayor a menor tenemos año, mes y día. En el cliente tenemos de nivel cliente, en habitación, tipo de habitación, en tipo de reserva, tipo de reserva. Después tenemos también cantidad de ventas, donde tenemos el tiempo de mayor a menor, año, mes y día. Y en servicio tenemos el tipo de servicio. Tenemos la cantidad de cliente, nuevamente el tiempo de año, mes y día. Y el cliente, su nivel cliente. Diseño de modelo dimensional. Tenemos en el centro ventas, que sería la dimensión hecho, en el lado derecho los requerimientos y en el lado izquierdo las dimensiones. En la parte de arriba tenemos el diseño transaccional, donde hacemos el cruce de dónde vamos a escoger los datos para la dimensión. Tenemos cantidad de ventas, donde va a ser escogido el total del documento pago, de la tabla documento pago, cantidad de reservas, que este se va a coger de la tabla reserva, cantidad de clientes, donde vamos a escoger de las dos tablas documento pago y cliente. Luego tenemos tiempo, donde vamos a coger de la tabla documento pago la fecha del documento. Del cliente tenemos que vamos a coger los datos de la tabla cliente. De tipo de habitación, que vamos a coger de la tabla habitación, del campo tipo de habitación. Tipo de reserva, que vamos a coger del campo de la tabla reserva. Y por último, tipo de servicio, de la tabla servicio del campo tipo de servicio. Diseño de modelo dimensional. Tenemos las 6 tablas en diseño de una estrella. En el centro tenemos la tabla hechos, que está conformada por todas las claves principales de aquellas tablas que están a su alrededor, con el campo cantidad y total. Tenemos tabla dimensión servicio, que tiene como principal clave el servicio, el ID de servicio y tipo de servicio. Tenemos la dimensión tiempo, como clave principal tiempo SK, donde tiene como campos fecha de documento, que esta es de la tabla documento pago, año, mes y día. Tenemos la dimensión reserva, donde tiene como principal clave reserva SK, número de reserva y tipo de reserva. Dimensión cliente, donde tenemos cliente SK, ID del cliente y nombres. Y por último, la dimensión habitación, que tiene como clave principal habitación SK, número de habitación y tipo de habitación. En el diseño del modelo dimensional tenemos las tablas de servicio, tiempo, habitación, cliente y reserva, donde todas las claves primarias van en la tabla de ventas para poder hallar los requerimientos. Tenemos el nombre de la tabla, que sería la dimensión del cliente. En la descripción es la tabla en donde se encuentran los datos del cliente.
El cliente como clave principal tiene la descripción de que es una llave primaria subrogada, los tipos de datos int, valores de ejemplo 1, 2, 3, en regla CTL la clave subrogada. El IDC es un código único por el cual se podrá identificar a cada cliente. En sus tipos de datos tenemos int, valores de ejemplo C1, C2 y C3, la tabla de origen del cliente, el campo de origen, el nombre y el tipo de dato de origen int. En el nombre es el nombre y apellido del cliente. Con los tipos de datos varchar, tamaño 50, valores de ejemplo el Juan Pérez, tabla de origen cliente, y en los campos de origen tenemos el nombre C, apellido C, tipo de datos de origen varchar 30 en el nombre, igualmente en el apellido. Tenemos el nombre de la tabla de dimensión de reserva, que su descripción es que la tabla en donde se encuentran los datos de reserva. La reserva como clave principal tenemos que es una llave primaria subrogada, su tipo de dato int, valores de ejemplo R1, R2 y R3, en donde las reglas es la clave subrogada. El número es un código único por el cual se podrá identificar a cada reserva, donde su tipo de dato int, valores de ejemplo 1, 2, 3, tabla de origen es de reserva y el campo de origen el número y el tipo de datos de origen es int. El tipo son los tipos de reserva que pueden realizar el cliente. Tipo de datos varchar, tamaño 10, valores de ejemplo presencial, llamada web, tabla de origen reserva y el campo de origen tipo R. Tipo de datos de origen varchar 10. Tenemos el nombre de tabla dimensión de tiempo. Su descripción es la tabla en donde se identifica la fecha de pago. El tiempo tenemos como clave principal. Su descripción es que es la llave primaria subrogada. El tipo de datos int y las reglas es una clave subrogada. La fecha de documento es la fecha del documento del pago. Tipo de datos de TETIM, valores de ejemplo 21 del 3 de 2021, tabla de origen documento de pago, campo de origen fecha de documento y tipo de datos de origen DataTeam. El año es el año en que se realiza el pedido. Tipo de datos int, valores de ejemplo 2021, tabla de origen documento de pago, campo de origen fecha de documento y tenemos el mismo tipo de datos de origen. El mes es el mes en el que se realiza el pedido. Tipo de documento varchar, tamaño 10, valores de ejemplo marzo, tabla de origen documento de pago, campo de origen fecha de documento, tipo de datos de origen es el mismo que los anteriores. En los días tenemos como su descripción que es el día en el que se realiza el pedido. Tipo de datos int, valores de ejemplo 21, tabla de origen documento de pago, campo de origen fecha de documento y tenemos el mismo tipo de datos de origen. Tenemos el nombre de la tabla dimensión de servicio, en la cual su descripción en esta tabla se encontrará información de los servicios. El servicio es su clave principal. Su descripción es que es la llave principal subrogada. Tipos de datos int, valores de ejemplo 1, 2, 3 y las reglas es la clave subrogada. IDS es un código único por el cual se podrá identificar a cada servicio. Su tipo de dato es varchar, tamaño 3, valores de ejemplo S1, S2 y S3. La tabla de origen es el servicio y tenemos como su campo de origen IDS. Tipo de datos en origen es varchar 3. Tipo de servicio. Su descripción es que es un código único por el cual se podrá identificar a cada servicio. Tipo de datos varchar, tamaño 15, valores de ejemplo planchado, tabla de origen, servicio
y el campo de origen tipo de servicio. Tenemos como subtipo de datos de origen varchar 15. Al momento de consultar con la base de datos, el total de cantidad de clientes por mes, en este caso en el año 2021, en el mes de enero hubo 700 clientes en general. En el mes de febrero, 1200, en el mes de marzo, 850 y en el mes de abril, 732, donde se puede concluir que en febrero fue el mes más concurrente por los clientes. La cantidad de reservas del cliente por tipo de habitación trimestral está seleccionada desde el año anterior de julio, agosto y septiembre del 2020, en donde la habitación simple tuvo un total de 1840, habitaciones dobles un total de 475, habitaciones doble superior 190 y habitación triple de 164. En el cuarto trimestre del 2020, que viene a ser desde octubre, noviembre y diciembre, el total de habitaciones simples que hubo fueron 1950, habitaciones dobles 480, habitación doble superior 328 y habitación triple 183. Tenemos en el primer trimestre del año 2021, en enero, febrero y marzo, el total de habitaciones simples fueron 2.275, habitaciones dobles 490, habitación doble superior 670 y habitación triple 409. Los informes de reportes de ventas con la cantidad de venta por tipo de servicio mensual se obtiene que en el mes de enero el servicio de restaurante es de 200, la lavandería 70, el servicio de planchado 49, el servicio de reserva 1260. En el mes de febrero tenemos que el servicio de restaurante aumenta a 400, el servicio de lavandería disminuye a 60, el servicio de planchado aumenta a 80 y el servicio de reserva a 1644. En el mes de marzo, el servicio de restaurante disminuye a 150, el servicio de lavandería a 35, el servicio de planchado 55 y el servicio de reserva a 940. Y también se sabe que en el mes de abril el servicio de restaurante aumentó a 220, el servicio de lavandería aumentó a 80, el servicio de planchado 85 y el servicio de reserva a 1100. Sabemos que el total de servicio de restaurante desde el mes de enero hasta el mes de abril se obtiene un total de 970. En el servicio de lavandería, desde el mes de enero hasta el mes de abril se obtiene un resultado de 245. En el servicio de planchado, desde el mes de enero hasta el mes de abril se obtiene un resultado de 269 y en el servicio de reserva, desde el mes de enero hasta el mes de abril se obtiene un resultado de 4.944. Continuando con los informes de reportes de venta, en este caso vamos a hacer para la cantidad de reservas de clientes por cada tipo trimestral. Entonces, ¿a qué se refiere con cada tipo? Existen tres: la reserva presencial, la reserva de llamada y la reserva vía web. Entonces, hemos comparado los dos últimos trimestres del año anterior más un trimestre de este año. Entonces, ahí aparece el tercer trimestre del 2020, el cuarto trimestre del 2020 y el primer trimestre de este año, para poder comparar en qué tipo se ha podido generar más ventas. Aquí podemos observar el mismo reporte, pero en gráfico. En el primer gráfico tenemos por cada mes, cada tipo de reserva cada mes durante el trimestre, mientras que en el otro gráfico encontramos el total de cada reserva por cada trimestre. Aquí podemos observar el diseño físico del esquema de Datamar con cada una de las dimensiones y dentro la dimensión hecho, que viene a ser la factura de ventas. La dimensión servicio, tiempo, habitación, cliente y reserva. Identificación de indicadores KPI.
Primero, ¿qué es KPI? Conocido también como un indicador clave o medidor de desempeño o indicador clave de rendimiento. Es una medida del nivel de rendimiento de algún proceso, en este caso el proceso de ventas. Objetivo, incrementar las ventas por tipo de servicio en un 70% para el siguiente mes del año 2021. La estrategia sería aumentar el marketing de nuestra empresa, ya sea por redes sociales, promociones, descuentos, etc. El indicador sería el aumento de demanda del hotel. La medición, la cantidad de ventas del periodo actual menos la cantidad de ventas del periodo anterior entre la cantidad de ventas del periodo anterior por 100. Luego, en el mismo proceso, el otro de los objetivos sería aumentar la cantidad de clientes en un 20% en el mes siguiente, junio del 2021. La estrategia, realizar actividades para la captación de clientes tales como promociones, descuentos, sorteos. Indicador, aumentar la cantidad de clientes en el hotel. La medición sería la misma. Otro objetivo sería aumentar la cantidad de reservas por tipo de habitación en un 15% en el tercer trimestre del año 2021. La estrategia sería implementar descuentos por tipo de servicio, sea mencionado de paso, ya sea descuentos, cupones, vales, alguna otra oferta por redes sociales. Indicador, aumentar la cantidad de reservas por tipo de habitación del hotel. Otro de los objetivos sería incrementar las ventas realizadas por el tipo de reserva web en un 15% en el último trimestre del año 2021. La estrategia sería la misma, ofrecer los descuentos, promociones por redes sociales. El indicador, aumentar el número de ventas por tipo de reserva web. Y la medición sería la cantidad de reservas web en el trimestre actual menos la cantidad de reservas web en el trimestre anterior entre la cantidad total de las reservas en el trimestre anterior. Identificación de dimensiones versus jerarquías. Las dimensiones mencionadas anteriormente, servicio, reserva, cliente, habitación, tiempo, ¿en qué nivel está? Nivel de tipo de servicio, la reserva en tipo de reserva, cliente en cliente, la habitación hay tipo de habitación, mientras que el tiempo tiene día, mes y año. Identificación de dimensiones versus medidas. La cantidad de clientes requiere de la dimensión de cliente y de tiempo. La cantidad de reservas requiere de las reservas, el cliente, la habitación y el tiempo. Y la cantidad de ventas requiere de la dimensión servicio y la dimensión tiempo. Luego tenemos las conexiones con la base de datos transaccional. La base de datos transaccional. Tenemos que la dimensión servicio requiere de la tabla de servicio, la dimensión tiempo requiere de la tabla documento pago, la dimensión habitación requiere de la tabla habitación, la dimensión cliente requiere de la tabla cliente y la dimensión reserva de la tabla reserva. Esto sería todo, espero que haya sido de total comprensión cada una de las diapositivas expuestas. Gracias.